Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión, la primera sesión que logramos grabar luego de los desafortunados eventos que atravesó nuestro país, Venezuela, el 24 de junio de 2026, en un evento sin precedentes que ha dejado trastocado todo el espacio de vida y de desarrollo regular de las actividades de vida y las académicas y las laborales también, en todos los sentidos. Estamos en una circunstancia compleja, pero aquí seguimos adelante con esta sesión inicial grabada a destiempo, eh, para ir recuperando el tiempo que de alguna manera se quedó estacionado, eh, con mucho impacto, y que pues tenemos que volver a recuperar en lo que nos queda de curso en este intensivo de julio de 2026. Esta es la materia de teoría del espacio. Yo soy su profesor David Moreno y esta es la primera sesión grabada sin la participación de los estudiantes porque, como bien he explicado, pues hay un retraso en cuanto a las actividades por el tema de los eventos. Entonces habrá algunas sesiones en vivo. La sesión de mañana la tendremos en vivo, pero para que ustedes tengan material con el cual desarrollar el curso, voy a ir adelantando algunas grabaciones sin la presencia de los estudiantes, pues, ¿no? Para ir de alguna manera recuperando el tiempo que se perdió. En este caso, en nuestra primera sesión de teoría del espacio de hoy, iniciaremos un viaje que parte de lo inmaterial hacia la realidad construida. Nos comenzamos planteando un concepto filosófico que es fascinante, que es el tema del topus Uranus, o el mundo de las ideas de Platón. Es decir, estamos iniciando en la antigüedad clásica, tomando en consideración este concepto, y tendremos también como guía la filosofía arquitectónica que ha vaciado en su libro Saber ver la arquitectura, del maestro Bruno Sevi, quien en ese libro de gran importancia durante la modernidad, publicado en 1948, se hacen consideraciones sobre la temática del espacio y la arquitectura. Sin embargo, eh, nosotros haremos una especie de enlace diacrónico en cuanto al tema de las consideraciones del espacio, porque básicamente el planteamiento del curso es un poco comparativo en cuanto al tema de la concepción del espacio arquitectónico, ¿no? En este caso, como les venía comentando, para Platón la verdadera realidad reside en las ideas perfectas y puras, mientras que el mundo físico es solo una sombra imperfecta. Ahora bien, ¿cómo se traslada esto a la arquitectura? En el pensamiento antiguo, el espacio no se consideraba un vacío tridimensional como lo manejamos hoy en día a nivel de proyectos, ¿no? Sino se consideraba como un no ser, una entidad vacía, pero en el sentido de la existencia, ¿no? Y en ese sentido de la nada, pues estaba la concepción de la nada dentro de ese planteamiento, ¿no? Si aplicamos la óptica de Bruno Sevi, haciendo la comparativa de la cual ya les había conversado anteriormente, en Saber ver la arquitectura, su libro más notable, comprenderemos algo que puede sonar en principio chocante. Para Sevi, por ejemplo, el templo griego, el Partenón, como lo vemos en esta imagen,
carece de espacio interno arquitectónico, ¿no? Fíjense ustedes. Es algo que, aunque suene chocante, consigue un enlace entre lo que es la filosofía platónica sobre el espacio y la idea contemporánea o digamos moderna sobre el espacio que también tenía Sevi, ¿no? ¿Y por qué Sevi lo consideraba de esa manera? Porque el templo griego no fue concebido para ser habitado en su interior, sino para ser contemplado desde el exterior como una monumental escultura, tal y cual como lo estamos visualizando en esta imagen que se nos presenta en la pantalla, ¿no? Una monumental escultura. Pues. El espacio en Grecia es la distancia armónica de los volúmenes y la experiencia espacial es puramente exterior y plástica. Esto se nota y es evidente también en el planteamiento de la Acrópolis, pues donde el edificio que tiene primacía es el Partenón, ¿no? Entonces, es el elemento en torno al cual gira toda la disposición espacial. Entonces estamos de la ciudad, de la polis griega. Entonces estamos hablando de una aproximación en principio netamente escultural, volumétrica, exterior y plástica, pues, ¿no? Ya que el recorrido y los muros de la celda, es decir, el recorrido perimetral, actúan meramente como límites que contienen a la deidad que allí en ese templo se adoraba, ¿no? Entonces, en ese sentido, el espacio concebido desde esa idea clásica siempre buscaba la inalcanzable perfección, ¿no? En cuanto a las proporciones y en cuanto a las disposiciones de los elementos en el lugar, ¿no? No tanto en su carácter espacial como tal, aunque es evidente que el impacto que tiene el Partenón en la escala humana, pues, ¿no? Una vez que uno penetra en ese espacio y está rodeado de esa gran columnata, evidentemente, si bien no fue concebido desde ese punto de vista como lo concibe la modernidad o la posmodernidad, pues tiene un valor espacial importante, pues, ¿no? Pero digamos que filosóficamente la concepción se maneja en ese sentido, pues, ¿no? Si vamos a la contemporaneidad, es decir, a la actualidad, la arquitectura toma espacialmente características eh, valiosas de todos los periodos, pues, ¿no? Es como una especie de resumen espacial de la evolución, ¿no? de todo el manejo del tema del espacio a través del tiempo, ¿no? Y lógicamente, así como el Partenón fue el modelo eh, escultórico o volumétrico, netamente perceptual y visual, también en la contemporaneidad existen este tipo de edificaciones, pero que adoptan, ¿no? Por ejemplo, características más vinculadas con la dinámica del espacio interno romano, pues, ¿no? Ya con la presencia y la aparición de la cúpula y el desarrollo del sistema estructural del arco, pues, ¿no? Estos avances tecnológicos influyen mucho en lo que es la concepción espacial de la arquitectura, cuya verdadera revolución eh, ocurre con Roma y posteriormente también en el Renacimiento y antes del Renacimiento también las consideraciones que hace el estilo gótico, pues, ¿no? El gótico como tal, ya para el siglo XII, ¿no? Entonces, vamos viendo que el espacio se va transformando, pero siempre, siempre, en cada periodo, el espacio tiene una potente carga simbólica, ¿no?
En este caso estamos viendo una imagen aérea del Museo del Louvre de Abu Dhabi, eh, 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 realizado por el arquitecto Jean Nouvel, y tenemos obviamente la presencia de este gran domo, que a su vez ese gran domo tiene una repercusión espacial interna, generando un ambiente, generando una disposición de los elementos funcionales, ¿no? Referidos ya al desarrollo de la museística que en él se desenvuelve, que en él se aplica, pero hay evidentemente un elemento que proviene de la antigüedad romana eh, y que se trae a la contemporaneidad para generar un espacio de luz y sombra y también para temperar un poco el lugar. Por eso es que también lo vemos que está dispuesto sobre el agua para permitir que se enfríe de alguna manera el espacio y sobre todo en las altas temperaturas que representa eh, un lugar como Abu Dhabi, pues, ¿no? En el Medio Oriente, en los países árabes. Entonces, allí vemos que existen elementos vinculantes que no solamente adoptan las formas tipológicas, como en este caso la del domo o la cúpula, sino que también consideran el tema de la utilización de la luz y conceptos importantes como la atmósfera, que son también consideraciones que en este momento tienen mucha prevalencia en lo que es la arquitectura contemporánea y de los arquitectos ya de la segunda década del siglo XXI, pero que también han sido considerados sobre todo en la posmodernidad y en la tardomodernidad, ¿no? El tema del espacio en la modernidad se concibe más bien en un sentido funcionalista y como tal, pues, eh, aunque también hay una situación espacial que se pretende valorar como de máxima primacía, eh, la teoría dice que el resultado pues es netamente producto de una operación funcional, ¿no? Y que la modernidad de alguna manera se pliega al hecho de que la forma sigue a la función, pues, ¿no? Pero el tema espacial se introduce con Bruno Sevi y Saber leer la arquitectura, porque justamente Sevi plantea la idea de que la pintura y la escultura tienen muchísimo más valor y preponderancia en el impacto sobre la sociedad y el arte que la arquitectura para aquel momento. Estamos hablando de 1948, ¿no? Pero si vamos a Roma, ¿no? Ahí es cuando realmente ocurre la verdadera revolución del espacio interno, ¿no? Los romanos rompen esa escala escultórica, ¿no? eh, que, que se planteaba un poco en el ideal platónico, e inventan el espacio, el gran espacio interno habitable, pues, ¿no? Con característica monumental, no solamente ya en su valoración como cuerpo físico y volumen, sino también como elemento recorrible, ¿no? Y uno de los ejemplos más importantes es el Panteón de Agripa, ubicado en Roma, y también posteriormente en el Renacimiento, edificaciones como Santa María dei Fiore, em, por Filippo Brunelleschi, y también Sant'Andrea de Mantua por León Battista Alberti, que son autores que iremos viendo a lo largo del desarrollo del curso, ¿no? Aquí tenemos una imagen también aérea del Panteón de Agripa, que es el epítome de esta conquista del espacio, pues, ¿no? En el Panteón, el espacio interno nos envuelve, es un vacío esférico perfecto
¿qué simboliza el propio cosmos? Pues, ¿no? Un poco esa idea de imperial, de hegemónica, ¿no? De dominación del todo, se vacía un poco como ideal en esta edificación, pues, ¿no? Y el óculo superior, ¿no? Que es este círculo en la parte superior, que además cumple una función de anillo estructural, es decir, que el tema del espacio también tiene que ver con la invención de la evolución en el tema constructivo y estructural y de la utilización de los materiales para, lógicamente, poder entonces generar este tipo de espacialidades contundentes que reflejan el espíritu de los tiempos, en este caso, el espacio interno que nos envuelve. Como les decía, el óculo superior no solo deja pasar la luz, sino que difunde el topos uranos, lo divino y lo celeste, ¿no? Retrayéndonos un poco a la idea platónica. Aquí se consolida no como elemento que se ve, sino como elemento que se vive. Eh, es la realidad del espacio físico habitable romano, pues, ¿no? Ya la edificación no es para ser observada, no es algo ceremonial, eh, el cual uno lo percibe a la distancia y dispuesto como un elemento simple y llanamente que alberga una deidad, sino que en este caso pasamos de la contemplación a la visión y la vivencia del espacio vacío del interior, ¿ok? De la edificación. En este caso, aquí tenemos otras dos imágenes del Panteón, donde se plantea la edificación en su contexto, ¿no? Y como pueden ustedes observar, el edificio pues no tiene la misma forma de aproximación como lo tiene el Partenón, sino que tiene una forma de aproximación más bien de inserción dentro de lo que es la trama urbana, tanto secuencial, y que a la cual tú accedes y vas recorriendo y se te presenta el monumento ya como una sorpresa, ¿no? No como una visión a la distancia, sino como un elemento sorpresa que básicamente em, eh, diferencia una percepción espacial de la otra, pues, la griega de la romana, pues, ¿no? Eh, entonces nos queda una reflexión importante, ¿ok? Sobre el tema del espacio, pues, ¿no? Eh, y de lo que es la arquitectura y de lo que nosotros concebimos como arquitectura, pues, ¿no? O es el arte de edificar o es el arte de dar forma al vacío. Entonces, básicamente esa es la clave que SEBI nos plantea y nos hereda a través de su escrito que lo estaré cargando en el portal en breves minutos, pues, ¿no? Para que lo tengan allí a disposición y lo podamos revisar. El concepto de la idea del monumento y del espacio y del manejo de la cúpula también es un elemento que se presenta, como lo vieron en el Museo del Louvre de Jean Nouvel, pero también se presenta en la contemporaneidad, mm, sobre todo en edificaciones emblemáticas, como lo es la cúpula del Reichstag en Berlín, realizada por Sir Norman Foster, ¿no? En este caso, la idea del domo corona el Bundestag, que es, digamos que la sede del Parlamento alemán,
que luego de la reunificación, porque comprendamos que Alemania estuvo dividida por un muro luego de la Segunda Guerra Mundial, y así estuvo durante 50 años. Esa división del espacio urbano condujo a que la vida urbana se desarrollara con la presencia de ese muro, pues, ¿no? Entonces allí también hay la idea de una espacialidad determinada por una condición crítica como lo es la división y la separación, y ahí también el espacio tiene que ver con la idea de la sensación, el sentimiento, la percepción, ¿no? Los sentidos, ¿no? Lo que realmente nuestra alma percibe, pues, ¿no? Y bueno, con la reunificación, el tema de este domo adquiere fundamental importancia porque además de culminar eh, la restauración del Parlamento y convertirse en el hito fundamental de la nueva arquitectura del siglo XXI, el elemento es recorrible a través de un sistema de doble rampa en forma helicoidal, y desde el elemento acristalado hacia lo interno, ¿no? Se observa al Parlamento sesionando, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un significado no solamente espacial, sino también simbólico que está presente aquí, y que es que el pueblo, pues, está observando desde arriba lo que las personas que ellos han elegido debaten y deciden, ¿no? Entonces, el tema de la cúpula se convierte en una fusión de la idea platónica con la idea espacial, pero al mismo tiempo con la idea del significado y del significante, pues de lo simbólico, ¿no? De que toda obra arquitectónica y todo espacio debe transmitir un concepto, ¿no? Y estos son preceptos que no solamente son heredados de la antigüedad clásica, de la modernidad, digámoslo así, más tardía, más expresionista, y vinculada más con la modernidad tardía de Le Corbusier en India, el trabajo más maduro de Louis Kahn en Dhaka, ¿no? Con el Parlamento de allí, de Dhaka, em, entre otras eh, edificaciones de importancia. También este carácter expresionista se manifiesta a principios del siglo XX con las arquitecturas de Bruno Taut y Walter Gropius y Mies van der Rohe, ¿no? Fundamentalmente. Que aunque con ese énfasis en lo funcional y lo técnico, logran también una contundencia espacial que habla más bien de la fluidez, ¿no? Entre lo que es el espacio interior y su vinculación con el espacio exterior, ¿no? Esos son valores que tenemos que ir teniendo presentes en cuanto a todos los elementos del vacío espacial, del espacio, y también de la idea de la poética de ese espacio, ¿no? Espacio como poesía, que es algo que Gastón Bachelard, que es un texto que también vamos a revisar, La poética del espacio, desarrolla de una forma filosófica, ¿no? De que el espacio es una traducción de básicamente el sentimiento y los pensamientos, y es un producto también de la psique. Existe también las teorías de Adolf Loos sobre el Raumplan, ¿no? Esta idea de la arquitectura concebida como un plan de desarrollo de unidades espaciales dentro de la concepción arquitectónica, con escalas y valores proporcionales espacialmente distintos, que también fue comprendido en la Bauhaus de Gropius de una forma también con la idea de eh, del espacio total, y la concepción de la arquitectura también como una obra de arte total, ¿no?
Allí podemos entonces mencionar el trabajo de Rudolf Steiner, que es muy importante en este sentido. Entonces, como vamos viendo, pasamos de la idea de la contemplación a la vivencia del espacio vacío, pero en cada periodo tiene este elemento una interpretación, ¿no? Aquí se nos va a presentar ahora una imagen de la interior del espacio del domo, y allí vemos la rampa doble helicoidal a través de la cual se circula, y no solamente se puede observar hacia el interno del Parlamento, sino también se puede observar la ciudad de Berlín en toda su magnitud. Bueno, siguiendo con este orden de ideas, un poco sincrónicas, diacrónicas, nos encontramos con eh, representantes fundamentales, pues, ¿no? Tenemos a Platón con su idea de el topus urano y la idea del mundo inteligible y el mundo sensible, ¿ok? El mundo de las sombras y el mundo de lo brillante, donde básicamente él lo que describe es que nosotros lo que percibimos en realidad son formas eh, que son en apariencia ideas de las formas ideales, ¿no? O sea, de allí parte toda esta idea de la observación del elemento, no solamente arquitectónico, sino escultórico, como netamente contemplativo, pues, ¿no? En este sentido es muy importante señalar la idea del mito de la caverna de Platón, sobre el cual también vale la pena indagar, que nos habla de la esclavitud del mundo sensible, y lo representa con unos personajes encadenados que a través de un muro lo que ven es las sombras de las formas ideales de lo que se proyecta a partir del espacio inteligible, que es el espacio de las ideas y de las formas perfectas, pues, ¿no? Entonces, de Platón también la idea de Vitruvio tienen una importancia fundamental en la antigüedad clásica. Es importante considerar que estamos haciendo saltos históricos importantes. Vitruvio hace sus postulados hacia el año 80 a.C., en el que propone la idea de la tríada que ya debemos todos conocer, y si no la conocemos es la que se denomina como firmitas, utilitas y venustas, donde le da a la arquitectura un carácter netamente fundamentado sobre la idea de que la edificación debe ser firme, firmitas, utilitas, que debe ser útil, y venustas, que debe tener belleza, debe ser bello. Entonces, vemos la contraposición de las ideas espaciales a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso de Vitruvio sigue habiendo una idea y una conceptualización del elemento arquitectónico para la percepción, y ya a partir de el Renacimiento con Leon Battista Alberti y Filippo Brunelleschi, que los veremos en la próxima sesión, a través de la invención de la perspectiva por parte de Brunelleschi, la utilización del sistema arco-bóveda, los avances tecnológicos, los tratados de reedificatoria escritos por Alberti, y sus consideraciones sobre la arquitectura ya como hecho vivencial y espacial del monumento e inclusive de la ciudad, que son temas que luego pues se van a reinterpretar en la modernidad y sobre todo en la posmodernidad, de la mano de Aldo Rossi, personajes como Aldo Rossi,
que son fundamentales en su escrito La arquitectura de la ciudad, y otros tantos como el propio Sevi al que vemos en esta imagen, pues, ¿no? Una de las cosas más importantes que nos hereda Sevi es la importancia de la valoración de la idea del espacio arquitectónico como un elemento fundamental dentro de la concepción de esta, pues no simple y llanamente de que sea un elemento simple y llanamente decorativo, y que sea un elemento vivencial y que ocupe el lugar que realmente pertenece como una de las máximas, la máxima de las bellas artes, ¿no? Rescatar el sentido de la arquitectura como un hecho vivencial, básicamente lo que propone Sevi en saber ver la arquitectura, pues, ¿no? Y saber ver la arquitectura es saber observarla, saber interpretarla, reconocer las estrategias de proyecto y sobre todo las características integradas que debe tener complementariamente con el funcionamiento y con la estética y con eh, el volumen, pues, ¿no? No solamente como entidad visual, sino como entidad experimental. Es uno de los principales aportes de Sevi en su libro, que veremos aquí, eh, una de las primeras ediciones, Saber ver la arquitectura, donde curiosamente él coloca, como nosotros al inicio de la clase, el Partenón de la Acrópolis en Atenas. Ahora bien, hemos hablado también de Brunelleschi, un personaje muy importante en este paseo este, diacrónico, un elemento fundamental porque es quien en el Renacimiento le da el valor realmente a la figura del arquitecto. Pues hasta ese momento el architecton, como es su denominación original, era simple y llanamente menos que un maestro de obra dentro de las edificaciones. Perdón. Es decir, en ese momento del Renacimiento, las edificaciones estaban bajo la tutela y la dirección de los artistas, pues los escultores y los pintores. Sin embargo, en Santa María di Fiore es Filippo Brunelleschi quien logra resolver eh, en este tambor de base de 80 metros de diámetro, logra resolver mediante la invención del sistema arco-bóveda, logra resolver la construcción del domo de Santa María dei Fiori, que estuvo detenido durante muchísimos años porque no había nadie capaz de poder resolverlo y así finalizar la construcción de la gran catedral de Santa María dei Fiori. Pues es Brunelleschi quien, siendo prácticamente un picapedrero, porque eso eran los arquitectos de ese entonces, logra a través de la técnica resolver uno de los espacios también más emocionantes de la arquitectura, pues, ¿no? Y de la valoración de la arquitectura, no solamente como un hecho eh, construido, volumétrico, sino también como un hecho perceptual y vivencial, ¿no? Algo que Alberti también desarrolla en muy pocos proyectos que tuvo la oportunidad de realizar, como esta, que es una de sus obras más importantes para mí, Sant'Andrea de Mantua, donde él logra en su espacialidad interna vaciar todos los conceptos vinculados a los postulados que formula en su libro o en su tratado de reedificatoria. Pues, ¿no? Aquí vemos una imagen interna también de Sant'Andrea de Mantua. Entonces vemos que hay una progresión y una transición entre
la noción del espacio de la antigüedad clásica, ¿ok? Que valora el tema de la idea del sólido, ¿no? Pues por eso también estos sólidos se llaman los sólidos platónicos, desde el cubo hasta el dodecaedro, el prisma triangular, ¿no? Toda la idea de esa geometría platónica que luego va a ser reformada y estudiada por Euclides, y nuevamente en el Renacimiento esa idea de la concepción no solamente bidimensional del espacio, sino de la idea del espacio como un todo en la concepción universal del mismo, ¿no? Ya la idea de la visión del universo y la idea de la existencia, pues, ¿no? A pesar de que todavía se consideraba en ciertos periodos una herejía, ya pues también la filosofía, la matemática, la óptica y todas estas disciplinas científicas iban hacia la idea de la comprensión de que evidentemente existía un espacio más allá del espacio vital en el cual nosotros habitamos, pues, ¿no? Em, ya mucho más explícitamente les muestro en este gráfico un poco la, la forma en que Brunelleschi logra, a través de un sistema de proyección, representar no solamente también las edificaciones, sino recrear su espacio tanto exterior como interior. Entonces, la creación y la aparición de la perspectiva por parte de Brunelleschi permite también entonces la creación de los sistemas de proyección para la construcción como los conocemos básicamente hoy en día, pues, ¿no? El tema de las plantas, el tema de las fachadas, la inclusión de la perspectiva para la proyección ideal de lo que sería el espacio, ¿no? Y esto le da un empuje fundamental también a lo que es la arquitectura, pues porque se entiende como un todo, ¿no? Y es justamente en el periodo del Renacimiento que esta idea eh, de lo ideal de la antigüedad clásica, pues se complementa con la idea del espacio físico habitable, pues, ¿no? Pasando, como decía antes, de la contemplación a la vivencia del vacío, que es algo que a lo largo de la historia también ha estado presente, inclusive antes del Renacimiento, en algo en lo que yo insisto mucho, en el gótico, pues, ¿no? Y de allí que sea muy interesante establecer comparativas entre lo que fue el gótico como estilo y lo que fue el renacimiento, porque es que en realidad ambos a través del desarrollo del tema estructural lograron, en el caso de Romano a través de la cúpula y el arco, en el caso del gótico a través del arbotantes, lograron evidentemente desarrollar un diálogo espacial de búsquedas, aunque disímiles, de mucha importancia y de mucho impacto dentro de lo que es la historia del espacio y de la teoría del espacio en la arquitectura, ¿no? En el caso del gótico, muchas veces se ha hablado, no se ha, se ha pretendido hacer creer que el gótico es como un periodo oscurantista, pesado. Sí, evidentemente había una gran carga del tema religioso involucrado y este tema de la ascensión y de la verticalidad como búsqueda de lo divino, ¿no? Que igualmente sucede hoy en día como en lo que yo llamo las catedrales de la modernidad, como sucede en Dubái, sucede en los Emiratos Árabes, sucede en Manhattan y en otros lugares donde los edificios cada vez pretenden ser de mayor altura, pues esta búsqueda no solamente del elemento como volumen, sino como organizador de un espacio también, de una contundencia y una representación muy significante,
ocurre en el gótico, pues, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo la distancia temporal no disminuye la intensidad de las intenciones, ¿no?, que se tienen a nivel conceptual y a nivel filosófico, pues, ¿no? Porque todo esto también tiene que ver con una idea y una concepción de el individuo como el centro del universo y del reconocimiento del yo dentro de todo lo que es el espacio, pues, ¿no? En el caso del gótico, si bien la búsqueda de la ascensión es el elemento que más se repite como fundamental dentro de la proposición que hace el gótico a nivel de arquitectura, debemos entender que lo que buscaba también el gótico era la ligereza, la percepción de ligereza del espacio, ¿no? Y en esta imagen que vemos de la Catedral de Colonia, comenzamos a comprender que la presencia del vitral como síntesis dentro de todo el planteamiento arquitectónico, que básicamente es una estructura que se constituye de una especie de nervadura total, ¿no?, que permite estas amplias fenestraciones para la generación de una sensación espacial que también te invita al reconocimiento del espacio interno como un elemento habitable, pero también como un elemento de experiencia, ¿no? Experiencial o experimental, pero en el sentido de la vivencia como experiencia, ¿no? No como experimento, pues, ¿no? Y ya como individuo inmerso dentro de un espacio, pues, que por su escala eh, eh, te marca, ¿no?, de una manera impactante y fundamental, ¿no? Así el gótico y así la evolución de la arquitectura hasta llegar a los arquitectos más recientes, ¿no?, en donde nos encontramos em, con teorías que tienen que ver con la atmósfera en la arquitectura. De allí podemos hablar del maestro Peter Zumthor, que tiene un, un libro dedicado al tema de la atmósfera en la arquitectura, pues, ¿no? Ya la idea de una teoría del espacio que se resume y se resuelve en la arquitectura como un sentido de experiencia de la atmósfera y de lo que ella produce en uno, pero ya como categoría proyectual, es decir, como hecho fundamental y determinante de la concepción espacial. Entonces, muy importante, Peter Zumthor, premio Pritzker del año 2024, si no me equivoco. Y también importante revisar los escritos de Juhani Palasma, el arquitecto Juhani Palasma, eh, que en su libro Los ojos de la piel nos habla de que si el espacio existe y nosotros como seres ya siendo y existiendo tenemos 5 sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y oído, ¿por qué solamente la arquitectura valora lo visual? Entonces la experiencia de la arquitectura no solamente reside en lo visual. Aquí se hace una profundización muchísima más contundente y compleja sobre la idea de la arquitectura y de cómo ella debe ser percibida con todos los sentidos. Bueno, hasta aquí esta primera sesión que complementaremos el día de mañana, 21 de julio, para seguir conversando sobre las distintas posturas y teorías de la percepción del espacio arquitectónico. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Saludos.